Te agradecemos tanto, Señor, por tener tu palabra en nuestro idioma y la oportunidad, la bendición que tenemos de meditar en ella, ser edificados en ella. Yo suplico, Señor, que calles mis opiniones personales y que me ayudes, Señor, a poder exponer, a poder predicar con precisión lo que ella enseña, lo que tu Santo Espíritu inspiró a los autores humanos a escribir lo que escribieron, Señor. Ayúdanos pues, Señor, que tu palabra esta mañana edifique a tu iglesia. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, Iglesia Bíblica El Camino. Buenos días a todos. Vamos a continuar esta mañana meditando en el Evangelio de Juan. Y, por supuesto, vamos a continuar en el capítulo 16, como acabamos de escuchar a nuestro hermano Ramiro leer. Tenemos varios domingos, ¿no?, de estar ya en el capítulo 16. Tenemos varios domingos de estar, de hecho, en el aposento alto. Desde que miramos el capítulo 13, Jesús lavando los pies de sus discípulos para celebrar la última cena o la Pascua. Si nosotros observamos bien, desde el capítulo 13 nosotros podemos ver a Jesús preparar a sus discípulos. Lava sus pies, profetiza la traición de Judas, la negación de Pedro. Pero en el capítulo 14 miramos que Él promete un lugar en el cielo. Dice que en la casa de su Padre hay muchas moradas, pero también promete al Espíritu Santo. En Juan 15 nosotros vemos a Jesús enseñar que Él es la vid verdadera. Pero también ahí en el mismo capítulo 15, Él advierte del odio del mundo. Ya en el capítulo 16, miramos la obra del Espíritu Santo, que es convencer al mundo de pecado, ¿verdad? Pero también como el mismo Espíritu Santo guía a sus discípulos a recordarles la verdad, a recordarles lo que Él les había enseñado. El domingo pasado vimos donde el Señor promete que la tristeza se iba a convertir en gozo, que las dificultades para su pueblo, para sus discípulos, iba a tener sí un inicio, pero también no iba a ser para siempre. Iba a tener una fecha de vencimiento, por así decirlo. Hoy vamos a ver el capítulo 16, ahí, ¿verdad? En el versículo 25, hasta el 33, y vamos a tratar de responder algunas preguntas que podemos hacerle a este texto. ¿Cómo podemos acercarnos al Padre? ¿Qué hacemos cuando nuestra fe parece débil? ¿O qué hacemos cuando nuestra fe se debilita? ¿Cómo vamos a perseverar en medio de las aflicciones? ¿Dónde encontramos una paz que el mundo no puede darnos? Y por supuesto, esta mañana no quiero dar ninguna fórmula mágica, no es mi intención. Pero quiero que presten mucha atención porque existe un peligro acá, y de hecho es una tentación para el predicador, como para todos ustedes. La esencia del pasaje, o vamos a decirlo así, el punto principal del pasaje de estos capítulos, desde el capítulo 13 hasta el 16, hasta el 17, que es el 17, algunos comentaristas dicen que ya era camino al Getsemaní. Pero todos estos capítulos, el asunto principal es cristocéntrico. No se trata de cómo tener paz, no es una fórmula mágica. Jesús no está dándonos acá un método para obtener la paz, no. Más bien Él está revelando acá por qué el creyente puede tener paz. ¿Por qué el creyente puede tener paz? Y Él, parafraseando, podemos decirlo de esta manera. El creyente puede tener paz porque Él, Jesús, ha revelado al Padre, nos ha enseñado al Padre, ha permanecido fiel. Ha permanecido fiel en la misión que Él traía. Pero también, un último principio que encontramos en los últimos versículos que leímos es que Él ha vencido al mundo. Entonces, un mensaje cristocéntrico no significa otra cosa más que tener a Cristo como el centro absoluto de nuestra fe.
el centro absoluto de nuestra vida, de nuestra teología. Nuestra teología es la creencia, nuestro concepto, lo que conocemos de Él. Por supuesto, la interpretación de la misma Biblia también. Entonces, con esto en mente, entonces toda nuestra acción, toda nuestra enseñanza, nuestra doctrina gira en torno a la persona y a la obra de Jesucristo. Su sacrificio, por supuesto, redentor. Entonces, esta mañana quiero que miremos 4 principios, rápido, ¿verdad? 4 principios que nos muestran, nos enseñan este capítulo 16, pero específicamente los versículos 25 hasta el 33. Una de las cosas que nosotros vemos, el versículo 25 en adelante, mire bien, escuche bien, voy a volver a leer. He hablado de estos asuntos, dice, en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Parecido a lo que escuchábamos al principio del capítulo 16, exactamente en el versículo 16 donde dice, dentro de poco ya no me verán más, pero dentro de poco ya me van a volver a ver. Lo que nosotros podemos ver acá es que Cristo nos conduce a una relación más profunda con el Padre. Le ha revelado. Y lo que podemos ver es que la obra de Cristo abre el camino para que nosotros podamos acercarnos confiadamente al Padre, como enseña el libro de Hebreos. Entonces, el versículo 25 comienza con una transición muy importante. He hablado de estos asuntos, dice, en lenguaje figurativo. A los que les gusta la Reina Valera dice alegorías. No significa necesariamente una parábola, no, sino una enseñanza que su significado aún o todavía no era plenamente comprendido. Entonces, así hablaba Jesús, pero ¿por qué? No porque quisiera ocultarles la verdad, sino porque los acontecimientos centrales de la redención aún no habían sido o no habían sucedido plenamente. De hecho, estaban en el aposento alto, en la segunda planta o en el segundo piso de esta casa. Ellos están asustados por lo que Jesús está diciéndoles, contándoles, que pronto lo iba a dejar, que pronto Él iba a ser traicionado, entregado, que Él se iba a ir, pero que no se preocuparan porque Él iba a enviar al Paracletos, o al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, hasta aquí, Cristo no ha entregado su vida. Sí, ya tiene en mente la misión, pero hasta que Cristo muriera, resucitara y enviara al Espíritu Santo, muchas verdades permanecerían, por así decirlo, incompletas para sus discípulos, no comprendidas totalmente. Y si usted observa acá la progresión del texto, es que primero Jesús habla parcialmente, no les dice todo, ¿verdad? Pero luego el Espíritu Santo les dice, iluminará completamente, les va a revelar. Entonces, la comprensión plena no vendría a los discípulos porque ellos iban a ser más inteligentes o se iban a volver más inteligentes. No. Vendría porque la obra de Cristo estaría consumada después de su muerte y su resurrección. Después que Él les prometió que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y eso ya lo vemos en el capítulo en el libro de Hechos, lo que sucedió en Pentecostés. Entonces, el versículo 26, si usted analiza acá, en ese día, ¿cuál día? Bueno, Juan usa muchas veces esa expresión acá para referirse al tiempo después de la resurrección, o sea, al Pentecostés. No habla únicamente del cielo, habla del tiempo, también habla de un nuevo pacto, o sea, del nuevo pacto en la época también en la que vivimos. Porque cada creyente es morada del Espíritu Santo.
Entonces, mira lo que dice el versículo 27. Ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. El Padre mismo los ama profundamente, dice. Esa es una de las declaraciones más tiernas que podemos encontrar en los evangelios. Y lo que Jesús está diciendo. Los discípulos podrían pensar, bueno, Jesús nos ama porque hemos andado con Él, hemos creído en Él, casi 3 años con Él. Pero el Padre es quien debe ser convencido. Podrían creer ellos, ¿verdad? Como muchos hoy en día creen. Que al Padre, o sea, la gente tiene una imagen de Dios Padre como un señor barbudo, viejo, pelo largo, sentado en una gran silla con un gran látigo para que cualquiera que se acerque y no se acerque de la manera correcta, recibir un latigazo. No. No dice eso. Jesús acá destruye esa idea o esa creencia. Jesús no dice, yo voy a convencer al Padre para que los ame. No. Él dice, el Padre mismo los ama, dice. Interesante. Muchos creyentes creen que el Padre es severo y que Jesús es amoroso. Por eso, escuche bien, por eso en la teología católica romana se cree que María es como una palanca, como alguien que intercede ante el Hijo para que el Hijo pueda convencer al Padre y así mismo recibir el favor del Padre. Entonces vamos a la teología católica romana. Vamos a María porque es la mamá del Señor Jesús y ella es tierna y amorosa, entonces ella va a convencer a su Hijo para que su Hijo a la vez convenza a su Padre y podamos recibir un milagro o un favor o una bendición. Pero acá Jesús destruye esa idea. No dice yo convenceré al Padre, dice, el Padre mismo los ama. Entonces, eso acá destruye esa idea, esa creencia. Entonces la salvación tuya, mía, nuestra, nace del amor del Padre. Sí, nace del amor del Padre. Entonces no debemos vivir como hijos que intentan ganarse el favor o el amor del Padre, sino como hijos que ya fuimos recibidos por medio del Hijo. Fuimos recibidos por el Padre, por medio del Hijo. Entonces, mis hermanos, la cruz no hace que Dios comience a amarnos. No. La cruz solo demuestra el amor eterno del Padre. Sí. Si podemos observar acá varias cosas, aquí aparece claramente la unidad de la Trinidad. El Padre envía al Hijo, el Hijo revela al Padre. Y el Espíritu Santo es quien nos ilumina con la verdad para desechar las mentiras, como hemos aprendido este fin de semana. Entonces no existen 3 planes distintos de salvación, no. Existe un solo plan eterno. Existe un solo plan eterno ejecutado por las 3 personas. Y para lo que les encanta o lo que tienen en mente quizás son un poco más ortodoxos, la Confesión Bautista de Londres en 1689, en los capítulos 2 y 8, habla de esto mismo. Ahí enfatiza la unidad de la obra de la redención. En la teología reformada creemos que toda comunión con Dios está mediada por la obra del Hijo, pero también aplicada por el Espíritu Santo. O sea, como creyente, el creyente no llega al Padre por méritos propios. Si llega porque el mediador, o sea, Cristo, ha abierto el camino. Por eso él dijo, yo soy el camino. Como lo enseña Pablo a los creyentes de Éfeso. En el capítulo número 2, versículo 18 de Efesios dice, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El creyente ya no necesita vivir con miedo delante de Dios. Eso es una buena enseñanza para nosotros. Ok, una cosa es tener temor reverente
Y otra cosa es vivir con miedo, como comiéndome las uñas. No, como creyente yo no necesito vivir con miedo delante de Dios. Yo necesito vivir confiado, con fe, reconociendo el amor del Padre. Muchos cristianos viven pensando que Dios permanece enojado con ellos. Y Jesús dice, el Padre mismo los ama. Eso cambia, por supuesto, completamente nuestra manera de orar. No hablamos como un juez malhumorado. Dios no es como nosotros. Dios no padece de los mismos cambios de humor como nosotros. Como estábamos viendo ayer, ¿verdad? A veces alguien se levanta malhumorado. No, Dios no padece de eso. Hablamos con el Padre que nos ha reconciliado consigo mismo. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos ver que la oración es un privilegio, no una obligación religiosa. Entonces, cuando reconocemos el amor del Padre, podemos orar confiadamente, no como una tarea, no solo para pedir, sino reconociendo como un medio de gracia. Por eso uno de los pilares como iglesia es la oración, porque creemos que la oración es un medio de gracia. Sí, un medio de gracia. Entonces, cuando oramos en el nombre de Jesús, no estamos usando una fórmula mágica o mística. No. Más bien nos acercamos confiando en la obra de Cristo, en la obra de nuestro mediador. Otra de las cosas que nos hace pensar en este principio, ¿no? En el amor del Padre, es que nuestro conocimiento de Dios debe crecer continuamente. Por eso el enfoque de este año, crecer en el conocimiento de Cristo. Porque a través de conocer quién es Dios, cómo es Dios, lo que Él ha hecho por mí, crezco también en gratitud. Los discípulos acá comprendieron mucho más después de Pentecostés. Ahí en el aposento alto no estaban comprendiendo todo. De hecho, estaban asustados, con miedo, con temor. Bueno, Pedro, un poco impulsivo, dijo, no, Señor, yo voy hasta la muerte. No, antes que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. Pero después de Pentecostés, los discípulos comprendieron mucho más estas palabras que el Señor le estaba diciendo ahí en el aposento alto. También nosotros debemos crecer. La vida cristiana nunca es estática. Siempre está en continuo progreso. Si podemos preguntarnos algo ahora mismo, ¿qué tan diferente sos? ¿Qué tan diferente soy? Pregúntese, ¿qué tan diferente soy de hace un año? ¿Qué tan diferente soy de hace un mes? ¿Estoy creciendo en el conocimiento de Dios? ¿O sigo repitiendo lo mismo? Quiero que no se olvide de esto. Escuche, la cruz no cambió el corazón del Padre hacia nosotros. No. Más bien reveló que el Padre... La cruz reveló lo que el Padre siempre ha tenido. Amor. Amor. No oramos tratando de ganar el favor de Dios. Oramos porque ya hemos sido recibidos en Cristo. Por supuesto. Yo no voy a orar si yo sé que Dios es un Dios allá lejos de mí, severo, drástico. No estoy hablando de cuando pecamos y nos sentimos culpables, pero aún si así fuera, no hay alguien más tierno que Él. Él no rechaza un corazón humilde. No. Nosotros oramos porque ya hemos sido recibidos en Cristo, recibidos por el Padre.
Entonces escuche, la verdadera teología, o sea, el conocimiento de Cristo termina acercándonos más al Padre, no alejándonos más. Ciertamente, crecemos en el conocimiento de Cristo, crecemos en el conocimiento de quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Y la otra línea es que crecemos en el conocimiento de quiénes somos nosotros, de dónde Él nos ha sacado. Pero hay algo que crece aún más en esas dos líneas. Crece mi apreciación de la cruz, crece mi apreciación de lo que Él ha hecho por mí. Mire el versículo 29, sigamos avanzando. Versículo 29. Entonces sus discípulos dijeron: por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no es necesario que nadie te pregunte nada, porque por eso creemos que viniste de Dios. Miren, si hay otro principio que podemos ver aquí, es que Cristo revela que la confianza humana es insuficiente. Cristo acá nos enseña que fe en la fe no es fe. No te sirve de nada. Fe en tu fe. No puedes hacer eso. La verdadera seguridad no descansa en la fortaleza de mi fe o de tu fe, sino en la fidelidad de Cristo. No se trata, como dije, de fe en tu fe. No. Preste atención. Los discípulos hacen una afirmación muy segura de Él. Ahora entendemos, dicen. Ahora entendemos. Eso parece una afirmación piadosa o una confesión hermosa, podemos llamar. Pero Jesús responde casi con una pregunta acá. Puede ser retórica, puede ser sarcástica. Por fin creen, dice. No nos está felicitando. Les está haciendo una advertencia. Miren, versículo 31. ¿Por fin creen?, preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados. Cada uno se irá por su lado y me dejarán solos. Los discípulos dicen: sí, ahora entendemos. ¿En serio? ¿Por fin creen? Les está advirtiendo. Podríamos parafarsearlo así, como un buen nicaragüense. ¿Piensan realmente que ya están preparados? Eso le está diciendo, en otras palabras, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría después? Ellos huirían. Todos iban a huir. Si nosotros vamos al capítulo 17, 18, más adelante, es más, pues en los capítulos finales del Evangelio de Juan, miramos que Él los encuentra pescando. Los encuentra en su labor cotidiana del pasado. Ellos iban a huir. Pedro lo iba a negar. Eso nos enseña que la fe de los discípulos, sí, era genuina, pero todavía inmadura, como la de muchos de nosotros. Sí. Observe lo interesante acá. Jesús no les dice esto para avergonzarlos. No, la intención de Jesús no es avergonzarlos, sino enseñarles, prepararlos. Después de caer, ellos recordarían que Cristo ya les había anunciado esto. Eso, por supuesto, iba a impedir que ellos cayeran por completo en el desánimo. Sí iba a haber tristeza, porque se iban a dar cuenta: wow, el Señor ya Jesús sabía lo que iba a pasar, lo que íbamos a hacer. Pero escuche bien, una verdad que no debe olvidar: el Señor conoce mejor nuestros corazones que nosotros mismos. ¿Sabía usted? Sí, el Señor conoce nuestros corazones más de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Por eso su gracia siempre está presente en nuestras debilidades. Sí, Él sabe que muchas veces nosotros confiamos en nuestra propia fe. Tenemos fe en nuestra fe. Eso no es lo correcto.
pero su gracia siempre está presente en nuestras debilidades. Por eso, la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo me recuerda y dice, si fuéramos infieles, ¿qué pasaría con él? ¿Qué pasa con él? Él permanece fiel. Eso muestra que la perseverancia nunca depende de nosotros como creyentes. Los discípulos fracasamos, tropezamos. Cristo no. La salvación nunca estuvo sostenida por ellos, ni por nosotros. Siempre estuvo sostenida por Él, por Cristo. Entonces no se trata de mi fuerza, de mi capacidad. Se trata de la preservancia, por así decirlo, preservancia o la perseverancia de los santos, como enseña la teología. Es Dios quien nos preserva. Es Dios quien nos hace perseverar. Los que tienen niños pequeños, recuerdan cuando ustedes, o ya grandes, ¿verdad? Cuando ustedes les comenzaron a enseñar a caminar. Iban detrás de ellos, ¿verdad? Ahí, primero sosteniéndolo, pero lo soltaba. Y el hijo podría pensar que lo soltó. Me abandonó mi papá. Pero usted iba así, detrás de él, cuidando que no se cayera. Y si se caía, que lo pudiera levantar. Eso pasa con el amor del Señor. Eso pasa con Dios. Sí. El niño piensa que camina solo, pero ahí está el Padre, ahí detrás de él. A centímetros estábamos detrás de ellos. ¿Para qué? Para sostenerlos. Para sostenerlos. Así obra Cristo, así obra Cristo. Si algo podemos recordar de este principio, estos versículos del 29 al 32, es que no debemos confiar demasiado en tu fortaleza espiritual. No confíes en tu fortaleza espiritual. El creyente más maduro, el más maduro que usted conozca, sigue necesitando de la gracia del Señor. Usted y yo siempre vamos a necesitar de su gracia. Y otra cosa que debes recordar es que tus caídas, mis caídas, no sorprenden al Señor. Él sabía exactamente lo que ocurriría con Pedro y aún así lo restauró. ¿Sí? Él sabe lo que vas a hacer dentro de 2 horas. Él sabe lo que va a pasar con tu vida mañana. Sí, Él ya sabe. En un rompecabezas de 1000 piezas, usted agarra una y la queda viendo, le da vuelta y usted no entiende. Pero cuando todas están puestas sobre la mesa y cada una en su lugar, dice, wow, tiene sentido. Pues Dios ya ha visto cada una de las piezas en su lugar y nosotros solo estamos viendo una. ¿Sí? Algo que debemos recordar también, que necesitamos ser humildes. Ser humilde te protege mucho más de la autosuficiencia. Sí, ser humilde nos protege de la autosuficiencia. Como creyentes, debemos recordar esto. Los creyentes fuertes, escuche, son aquellos que saben que son débiles. Los creyentes fuertes son aquellos que saben que son débiles. Eso nos va a ayudar a no caer en la autosuficiencia. ¿Por qué? La confianza en uno mismo es lo que antecede a muchas caídas. Usted a la vuelta, yo a la vuelta de la esquina podemos fallarle al Señor. En cualquier momento. Ahora, lo que está haciendo el Señor Jesús acá, ¿verdad? Es que, créele, dice. No está exponiendo la debilidad de sus discípulos para destruirlos. No. Sino para enseñarles a depender de Él. A no confiar en ellos mismos. ¿Sabía usted que,
podemos decir tenemos tres enemigos, ¿verdad? El mundo, Satanás y mi carne, o yo mismo, ¿verdad? Mi naturaleza pecaminosa. De los tres, el más peligroso somos nosotros mismos. Podríamos decir, ¿verdad? Usted y yo somos peligrosos, por eso no deberíamos de confiar en nosotros mismos. Entonces Jesús le está enseñando a ellos, está exponiendo la debilidad de ellos, pero no para destruirlos, sino para enseñarles a que ellos necesitan depender de Él, no de ellos mismos. Mira el versículo 32 nuevamente. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados. Cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Cristo permanece fiel aun cuando sus discípulos fallan. Sí, aun cuando usted y yo fallamos, Él permanece fiel. O sea, también la fidelidad de Cristo nunca depende de tu fidelidad, de mi fidelidad, no. Ahora, Él permanece fiel, pero no significa que Él permanece fiel a mí, fiel a usted. Él permanece fiel a lo que Él ha prometido. Él permanece fiel a su palabra. Sí. Ese versículo cambia nuestro enfoque, cambia el enfoque de los discípulos. Ya no habla de ellos. Ese versículo habla de Cristo. Él les dice que ellos serán dispersados, ¿verdad? Pero que Él iba a permanecer firme o fiel. Todos iban a abandonar al pastor, pero el pastor nunca iba a abandonar la misión. En el capítulo 10 de Juan, Él dice que Él es el buen pastor. Por eso aquí todos iban a abandonar al pastor, pero el pastor nunca iba a abandonar la misión. ¿Recuerdan lo que Él dijo? Él nunca iba a abandonar las ovejas. No estoy solo, dice. No estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo. Entonces, toda la obediencia del Hijo ocurre en perfecta comunión con el Padre. Sí. La obra, la misión, la obra redentora no depende del apoyo humano. No, sino de la voluntad soberana de Dios. Aquí aparece la obediencia perfecta de Cristo. Él cumplirá perfectamente aquello que Adán, Israel, que es el pueblo étnico de Dios, y nosotros, por supuesto, nunca pudimos cumplir. Entonces nuestra esperanza no está simplemente en que Jesús murió, no. No es eso solamente. También está en que Él obedeció perfectamente al Padre. Él vivió una vida perfecta, la vida que usted y yo no pudimos vivir. Por eso el Padre aceptó su sacrificio como el pago por nuestros pecados, porque Él vivió de manera perfecta. Bueno, más adelante, no lo vamos a ver hoy, pero si quisiéramos adelantar un poco, después de salir del aposento alto e ir con sus discípulos, cuando Jesús se dirigió al Getsemaní, o al Monte de los Olivos, ¿verdad? Específicamente al Getsemaní, después de cenar, después de enseñarles varias lecciones a sus discípulos, ahí arriba, Jesús se dirigió con ellos a ese lugar, y fue ahí donde sintió una gran angustia, y oró al Padre. Y antes de ser arrestado, Padre mío, dice, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Así dijo. Ayer estábamos recordando eso, que la prensa, cómo se prensaban el fruto de los olivos para sacar el aceite. Pues así iba a ser aplastado el Señor. Sin embargo, dice Jesús, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Eso está en todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bueno, los tres sinópticos, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas. Entonces podemos ver que la salvación no depende de la firmeza
de la fortaleza, de la fe del creyente, depende de la firmeza del Salvador. Cristo no solo murió por nosotros, Él vivió. Si Él hubiese hecho lo que Él quería y no la voluntad del Padre, no hubiese sido la ofrenda perfecta para apaciguar la ira santa de Dios. Porque en la cruz se mira el amor del Padre, pero también se ve la justicia del Padre. Porque Él estaba cargando con nuestros pecados. Por supuesto, eso apunta a la doctrina de la justificación. Como dice Hebreos 12, Jesús soportó la cruz y perseveró hasta el fin por el gozo puesto delante de Él. ¿Sí? Cristo permanece cuando todos los demás se van. Cristo continúa siendo fiel cuando todos nosotros fallamos. Cristo termina aquello que comenzó. De hecho, Filipenses 1:6 dice eso. Él va a perfeccionar la obra que comenzó en nosotros. Eso muestra su fidelidad. Entonces nuestra infidelidad jamás va a frustrar el plan del Señor. Nunca va a frustrar sus planes ni sus propósitos. Otro principio que encontramos ya para ir terminando está en el versículo 33. Escuche. Dice el versículo 33, les he dicho todo lo anterior. ¿Qué es todo lo anterior? Bueno, lo que hemos leído. Lo que hemos leído este domingo, lo que hemos leído los domingos pasados. Para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Podemos ver acá un principio, la doctrina de Cristo, la victoria de Cristo sostiene nuestra paz en medio de las aflicciones, en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Entonces la paz del creyente descansa en la victoria consumada de Cristo, no en la ausencia de las dificultades. Entonces no tenemos paz solo porque haya ausencia de dificultades o aflicciones. Y siempre les recuerdo esto, como nadie sale de su casa y dice, wow, voy a buscar un problema. Voy a buscar un problema para experimentar después la paz del Señor. Voy a buscar un tipo de aflicción para ver cómo funciona esto de la paz del Señor. No hacemos eso. El Señor, en su soberanía, sabe en qué momento va a permitir dificultades, pruebas, tristezas, aflicciones en nuestras vidas. De hecho, Él no dice cuándo van a llegar. Él dice, van a llegar. Sí, van a tener, no se preocupen. Van a llegar. Pero anímense, porque la victoria de Cristo es quien sostiene nuestra paz en medio de esas dificultades. Y podríamos decir, esta es como la cima de la enseñanza del Señor a sus discípulos. Aquí el Señor Jesús reúne todo lo dicho, desde el capítulo 13 hasta más adelante. Y quiero que observe tres afirmaciones que dice. Dice, en mí, dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí. No dice para que en su fe, en su fortaleza, en su doctrina, en su teología. No. Dice, en mí tengan paz. Entonces la paz tiene una fuente. Tiene una fuente. No está en las circunstancias, no está en el éxito. La paz está en Cristo. En Cristo. No tengo paz porque mi cuenta en el banco está hermosa. No tengo paz porque tengo la mejor esposa, el mejor esposo del mundo. No. Tengo paz porque estoy en Cristo. Entonces la paz no es el tema principal. Cristo es el tema principal. La paz es el fruto de estar. ¿Dónde? En Cristo. En Cristo. Muchas personas buscan paz. Y Jesús dice, busquen a Cristo. La Biblia dice, busquen a Cristo. Porque solamente en Él hay paz.
no tienes paz. Puedes, si quieres, puedes ir a caminar a la arena de la playa, puedes ir al bosque, puedes tomarte un té de manzanilla, lo que sea. Pero la verdadera paz está en Cristo, en Cristo. Aquí en el mundo, dice, así como sigue, ¿verdad? El versículo, tendrán muchas pruebas y tristezas. Algunas traducciones dicen aflicciones. Ahí, presión intensa. Del griego es tlipsis, aflicción, presión intensa. No promete comodidad el Señor. Y eso meditamos el domingo pasado. Él no promete comodidad, no. Promete una paz que puede coexistir con las tribulaciones, con las dificultades. Entonces la paz cristiana o la paz de los discípulos no es la ausencia de las tormentas. Yo recuerdo, ¿verdad? También usted debe recordar este pasaje donde el Señor va acostado, casi dormido, podríamos decir, en una barca. Y está la tormenta y todos los discípulos van con miedo. Y tiene paz en medio de la tormenta. Y eso es lo que Él quiere, que sus discípulos puedan experimentar esa paz en medio de las tormentas. Entonces la paz cristiana no es la ausencia de las tormentas. La paz cristiana es la presencia de Cristo en las tormentas. Pero más adelante dice, ya para terminar ese versículo, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y ustedes ya saben en este contexto qué es lo que significa mundo. No voy a ahondar en eso, pero hemos meditado en eso. Y esto está en el verbo perfecto, lo que le gusta la gramática. La victoria ya es definitiva. Aunque la cruz ocurriría pocas horas después, Jesús habla como quien contempla ese triunfo consumado, o sea, terminado, ya hecho, una realidad. ¿Por qué Jesús habla así? Porque el resultado nunca estuvo en duda. Siempre fue el plan de Dios. No es que vamos a ver si Judas amanece, vamos a hacer que Judas amanezca malhumorado y con un espíritu traicionero acá. No. Ya estaba en los planes del Señor. El resultado nunca estuvo en duda. Ya estaba en los planes del Señor. Entonces, sí, por supuesto, el mundo en este contexto representa el sistema organizado de oposición, de antivalores, todo lo que en contra de los principios que el Señor Jesús quiere que vivamos. Entonces Cristo ha vencido al pecado, a Satanás, la muerte y el sistema rebelde, corrupto del mundo. Por eso el creyente puede vivir con confianza, incluso cuando todavía experimenta oposición o dificultades. Por eso es que hoy cantamos, en Cristo está. No soy cantante, no me digan que me calle. En Cristo. En Cristo. Bueno, a los que les gusta la historia, como a mi hijo, tal vez ustedes han leído acerca de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó en Normandía, el desembarco acá, eso en Francia, ¿verdad? Eso dicen que marcó el comienzo del fin. Aún hubieron batallas y batallas, pero eso fue como el inicio del fin de la guerra. En la victoria ya estaba asegurada, aunque tuvieron que librarse fuertes batallas. Es lo que pasa con nosotros como creyentes. Libramos batallas como creyentes en estos días, dificultades, pero la victoria ya está. Ya está. De manera mucho más gloriosa, la cruz y la resurrección de Cristo aseguraron la derrota definitiva del pecado, de Satanás y de la muerte. Sí. Entonces la iglesia, los cristianos, aún tenemos batallas, pero peleamos desde la certeza, escuche bien, desde la certeza de una victoria que ya ha sido obtenida por Cristo. No por mí, por Cristo. Por Cristo.
Por eso Romanos, Pablo le recuerda a los creyentes acá y le dice, nada puede separarnos del amor de Cristo. Nada. Nada. Entonces las aflicciones o dificultades no significan que Dios te haya abandonado. No. Nuestra paz depende de una persona, de Cristo. No de nuestra fortaleza, no de mi fe. No de mi fe en mi fe. No. No de las noticias, no de la economía, no de tu salud. Puedes estar en una cama, en un hospital y puedes ser la persona más feliz, con más paz en tu corazón, porque en el fondo sabes que pronto vas a conocer personalmente, cara a cara, a tu Señor y tu Salvador. Pero puedes tener todas las cosas del mundo, todas las riquezas, y puedes ser la persona más desdichada. Miren, hay gente tan amargada, hablando tan infelices, que lo único que tienen es dinero en el banco. Sí, no tienen nada, eso es lo único que tienen. Al contrario, alguien puede no tener nada, solo a Cristo. Pero en Cristo tengo paz, tengo gozo, tengo esperanza. No porque yo la haya conquistado, es porque mi Señor, mi Salvador, ya lo hizo por mí. Puedo estar seguro, puedo vivir tranquilo. Nada de lo que llega a mi vida se le escapó al Señor. Primero pasó por sus manos. Y como yo les he dicho, para los cristianos no existen los accidentes ni las casualidades. Solo existe la soberanía del Señor. Existen los planes y los propósitos del Señor. Entonces, podemos enfrentar el futuro sin miedo. Porque el futuro pertenece ¿a quién? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Rey victorioso. Sí, posiblemente el que... Usted diciendo, pero pastor, mire, entró en un burrito. Sí, ese es el problema, ese es el problema para muchos aún en la tierra de Israel, que esperaban a un Mesías conquistador, esperaban a un general, no a un rey humilde, montado en un burrito. Pero como Él dijo, y lo que Él dice, lo promete, lo que cumple, lo que promete lo cumple. Sí, vino como un Salvador, después va a venir como un juez, como un juez. Estamos terminando acá. Lo que hemos podido ver es que en este pasaje que Cristo nos revela la llegada y nos lleva, por supuesto, al Padre. Él expone y desarma nuestra autosuficiencia, nos dice, nos enseña, le enseña a sus discípulos y por supuesto nos enseña a nosotros a no confiar en nosotros mismos, a no confiar en nuestra fe o nuestra fuerza, nuestra teología, todo, no confiar en nosotros mismos. Pero también Él nos enseña otra cosa, que Él nunca falla. Y al final nos deja una promesa, paz que nadie puede quitarnos. Paz que Él ha conquistado con su poder. Quizás hoy puedes estarse sintiendo débil, confundido, cargado por las dificultades. Yo soy un predicador, no soy un adivino. No sé qué tipo de dificultades usted está pasando. No sé qué tipo de problemas. No sé. Dios sí lo sabe. Ese era exactamente el estado de los discípulos. Confundidos, tristes, porque su maestro, con quien habían pasado casi 3 años de la vida, por quienes habían dejado todo, ¿verdad? Como pescadores, como trabajadores, como recaudadores de impuestos, y lo siguieron. Ahora les dice, yo me voy. Pero al final les dice, aquí en el mundo tendrán muchas tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Esa es la razón del ánimo, de la esperanza del creyente. Él ha vencido al mundo. Sí. Jesús no les dio confianza en ellos mismos, les dio confianza en Él. No les prometió un mundo fácil. No.
les dio y les enseñó que Él era el Salvador victorioso. Y esa sigue siendo la esperanza para la iglesia hoy el día. Entonces Juan 16, 25 al 33 no es simplemente para animar a los discípulos, no es simplemente para animarnos a nosotros antes de la cruz, no, sino para llevarnos a una fe, de una fe inmadura, a depender completamente en Él, a confiar, a tener una confianza firme que descanse en la persona y en la obra de Cristo, no en nosotros mismos. No. Quiero que miremos lo que dice Romanos 8:35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por su causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores, ni hoy, ni nuestras dificultades de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que sigue y que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces la paz del creyente no nace de entenderlo todo, no nace de sentirnos fuertes, no, nace de creer que el Señor ha vencido y ha permanecido fiel, incluso cuando nosotros somos débiles, aun cuando nosotros fallamos. Entonces este pasaje no está centrado en los discípulos ni en nosotros, sino en la suficiencia, en la victoria de Cristo. Y esa victoria es la que nos da paz y esperanza para hoy y para mañana. Y para el futuro y para la eternidad. Pero es en Cristo, en Cristo. Usted va a estar creyendo, va a seguir creyendo en su fortaleza, en sus habilidades, en sus posesiones. No. En tu salud, no. Yo le puedo preguntar, ¿cómo estás? Puedo decir, bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo te sientes y cómo estás? Pueden ser dos cosas diferentes. Pero tus sentimientos no son un buen motor como para jalar el resto de los vagones. Fe en Cristo, sí, debe ser la locomotora de tu vida. En Cristo. Entonces, tenemos paz en Él, en su victoria, no en tu fortaleza, no en la mía. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Dios, por tu palabra, porque ella nos recuerda, Señor, que somos débiles, que fallamos, somos temerosos, pero tu victoria, Señor, nos anima, aún en medio de las dificultades, de las aflicciones. Vivimos en un mundo caído, Señor. Todo tipo de situaciones, problemas. Todo tipo de personas. Pero, Señor, nuestra esperanza no está en el mundo ni en nosotros mismos. Nuestra esperanza está en tu victoria, Señor. Gracias, Señor Jesús, por enseñarnos y recordarnos que en ti, Señor, podemos tener paz. Solo en usted, Señor. Gracias. En tu nombre santo oramos, Señor. Amén. Amén.
Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos.